En la última entrega de esta semana me gustaría daros mi opinión sobre la publicidad en los podcasts, de cómo me gusta integrarla a mí como podcaster y personalmente cómo me gusta a mí recibirla como oyente de podcast. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a la última entrega de esta semana, un nuevo episodio de Opinión. Ya sabéis que desde hace un mes aproximadamente me gusta cerrar cada una de estas semanas con episodios que os hagan reflexionar un poquillo, o al menos, si no lo hacen, que me sirvan a mí un poquito para sacar todo lo que llevo dentro y dejarlo madurar ahí durante un par de días, pues para que repose y de paso para que vosotros podáis dar vuestras opiniones al respecto de los temas que voy tratando o exponiendo. Y hoy precisamente quiero hablaros de la publicidad en los podcasts y antes de hacerlo me vais a permitir que inserte aquí la cuña del patrocinador de esta semana al otro lado del micrófono, que es Alimentología, el servicio de asesoramiento dietético personalizado de José María Puya, el dietista que habéis podido escuchar en podcasts como El Alimentólogo o Nutrición desde cero. En Alimentología podréis encontrar diferentes asesorías enfocadas a diferentes objetivos, como la pérdida de grasa, enfocada a personas sanas del grupo de población general o deportistas de fuerza y resistencia, la reeducación en hábitos alimentarios, para enseñarnos cómo modificar nuestros hábitos nutricionales y que de esa forma cambiemos las dietas por comer sano, que parece lo mismo pero no lo es, el aumento de masa muscular, enfocado a deportes de estética como fitness o culturismo, o la recomposición corporal, y la mejora del rendimiento deportivo, en deportes de fuerza como el powerlifting, el powerbuilding o la halterofilia, también el cross-training y los deportes de resistencia. Todo esto entrando en alimentología.com/asesorías o directamente en el enlace que encontraréis en las notas de este episodio. Y este ha sido un ejemplo de cómo la publicidad está insertada al otro lado del micrófono. De hecho, lo habéis estado oyendo durante toda esta semana ejemplos de este mismo patrocinador, pero enfocados de diferente manera. Y esta es precisamente la manera que más me gusta para mí como podcaster y para mí como oyente. Hay muchas maneras de insertar publicidad. Ya digo, la que más me gusta a mí es intentar cuadrarla con mi contenido, con mi manera de hacer podcast y con incluso tomando en cuenta al propio patrocinador. Ojo, a mí cuando me viene un patrocinador yo les doy todas las opciones. ¿Qué prefieres? ¿Que te haga una cuña moldada a mi contenido? ¿Una cuña pregrabada que vayamos emitiendo en cada episodio que patrocines? En fin, hablo con él porque me interesa, lo primero, que quede contento por esta campaña publicitaria y lo segundo, porque me gustaría que volviera a repetir en un futuro. Que yo creo que esto es algo que tanto a él le interesa si todo va bien, como a mí también me interesa, lógicamente, porque para eso ofrezco este tipo de patrocinios. Y ya digo, a mí me gusta que el propio podcaster se haga un poco un binomio, ¿no?, entre el patrocinador y el propio podcast y que se sienta parte del propio programa. Como habéis podido oír tanto en esta semana como en otras campañas anteriores, yo intento no repetir el mismo texto o la misma cuña publicitaria, aunque el patrocinador sea el mismo, e intento colocarla en diferentes bloques, exponeros diferentes bondades de cada patrocinador para que le conozcáis un poquito mejor. En fin, intento que no sea algo, digamos, poco natural, ¿no? Que no sea el típico texto leído que el patrocinador me pasa, sino que lo hago partícipe dentro del propio podcast. Ya digo, todo depende del patrocinador. No he tenido tampoco tantos como para deciros, a mí me han hecho una cláusula de confidencialidad y no puedo deciros cómo hemos preparado esta campaña. A mí lo único que me han dicho es que lea este texto y que lo diga. A lo mejor en un futuro, pues oye, tengo que cambiar mis opciones. Pero yo creo que por los tipos de patrocinios que a mí me han llegado, que me llegan normalmente, pues no suele ser así, porque es gente que conoce ya mi podcast, conoce mi manera de trabajar y bueno, personalmente creo que se amoldan bastante bien tanto a mi podcast como a mi podcasting en general. De hecho, no es la primera vez que trabajo con algunos de estos patrocinadores, como el caso de José María Puya, el patrocinador del Alimentólogo o Alimentología que habéis escuchado hace unos minutos.
Pero esto es mi manera de integrar la publicidad. Ojo, hay muchas otras formas. Por ejemplo, comentaba el hecho de que hay otra posibilidad, que es que el patrocinador me pase a mí un texto que yo tenga que leer y me diga, no, el texto siempre tiene que ir a los 30 segundos del programa, nada más empezar. Bueno, conozco podcasters que lo hacen así. A mí personalmente no es una publicidad que me cause rechazo, podríamos decir, pero tampoco es que me agrade. Pues bueno, pues la escucho porque la tengo que escuchar, pero incluso hay veces que la paso. Sin embargo, de la manera que la hago yo, la hago un poquito más integrada, la hago un poquito más natural, a mí personalmente cuando la hacen así, no hablo de mí, ojo, sino de otros podcasters, pues no me importa escucharla porque realmente siento que me están contando algo que me puede interesar. No siempre es así, pero siempre, bueno, por lo menos el podcaster te transmite esa confianza, ¿no? Y te integra su publicidad pues dentro de su contenido, ya sea de, bueno, una manera más acertada o menos, pero bueno, no se le ve que no está leyendo el típico texto de consulte con su farmacéutico, sí, no. Luego tenemos el hecho de insertar una cuña pregrabada, y esto lo voy a dividir en dos. Una cuña pregrabada que te pase el propio patrocinador, bueno, pues como un anuncio más, a ti te dice, no, a mí ponme esta cuña que te voy a pasar yo y la pones en los 5, 10, 15 o 20 episodios que yo te voy a patrocinar y la pones aquí. Bueno, pues otra manera de insertar publicidad, ¿no? Pero personalmente, si hay que grabar una cuña y dejarla siempre pregrabada para ponerla siempre igual, preferiría hacerla yo como podcaster. Y yo creo que mis oyentes también lo van a agradecer. Aunque se repita todos los días y sea un poquito cansina si se repite durante un mes. Bueno, pero si la hace el propio podcaster, creo que va a ser mejor a que suene una voz diferente, una voz que puedan estar escuchando en otra campaña publicitaria de otro podcast o de la televisión o de la radio. Bueno, pero como todo en la vida, todo depende de las condiciones que te ponga el patrocinador. Ojo. Luego también tenemos el hecho de insertar publicidad dinámica insertada correctamente. Y esto lo quiero dejar claro. Hay herramientas como Spreaker. Evox no lo hace así, juraría que no lo hace así, pero bueno, y Spreaker no es la única plataforma que lo hace, pero al menos es la que yo más tengo más cercana y imagino que vosotros también, porque hay muchos podcasts que utilizan esta modalidad de elegir exactamente dónde va a insertarse la cuña publicitaria que te va a insertar la plataforma. Me explico. La propia Spreaker te ofrece la posibilidad de elegir el segundo exacto o incluso el milisegundo exacto donde se va a cortar tu audio y va a saltar una cuña publicitaria. Y si eres un podcaster que cuida muy bien tu podcast, puedes preparar algo para dar a conocer esa publicidad o para pasar, digamos, a ese espacio publicitario. Hay gente que no, que lo pone de una manera automatizada y bueno, pues hay veces que cae en mejor sitio y veces que peor. Y la última opción de la que quería hablaros o daros mi opinión es de la publicidad dinámica insertada, también voy a decir no correctamente, sino bueno, de manera más automatizada, ¿no? Que es al principio y al final de cada podcast. Bueno, pues es otra manera de hacerlo, pero personalmente no me gusta mucho y yo creo que a los oyentes tampoco, incluso a los creadores de aplicaciones de podcast tampoco, porque muchas de las aplicaciones de podcast te permiten automatizar que la cuña publicitaria, que el primer tiempo del podcast o el último se salte directamente. Yo con algunos podcasts, sobre todo de radios generalistas, lo tengo ya configurado para que automáticamente me empiece siempre 20 segundos tarde y acabe 20 segundos antes, porque ahí es donde se inserta siempre la publicidad. E incluso con algún podcast independiente también, porque ya le tengo calado. Y bueno, pues si ya de por sí no me cuadra mucho la publicidad que te rompe los tímpanos, publicidad que lo mismo me habla de un coche, que me habla de los cines que hay más cercanos a mi ciudad, que de un método para lavavajillas, que cualquier cosa que es totalmente ajena tanto al oyente como al podcaster, como al podcast, como... Bueno, sí, pues me trago la publicidad igual que si me tragase un silencio, porque no le estoy haciendo nada de caso. Y en mi opinión creo que es la publicidad menos efectiva de todas. Al podcaster le pagará un dinero por ponerla, pero creo que
es el porcentaje de oyentes que puede perder, pues sería yo creo que el más alto si lo comparamos con el resto de casos que he puesto yo. Creo que una buena cuña publicitaria insertada por el propio podcaster, en la que él mismo haya trabajado con el guión de esa cuña, en la que él mismo haya insertado esa cuña dentro de su contenido, que lógicamente todo esto es lo que más trabajo da, pero creo que es como mejor queda, como menor porcentaje de oyentes puede perder y como mejor efecto va a causar la publicidad, y al fin y al cabo los oyentes, los receptores de esa publicidad se van a llevar una mejor experiencia y van a tener mejor sensación de la propia marca o el propio producto que se anuncie. Pero ya digo, esa es mi opinión como oyente de podcast y como podcaster. Pero bueno, ahora lo que me gustaría es conocer la vuestra opinión. ¿Cómo os gusta a vosotros la publicidad en los podcasts que escucháis? O si no lo toleráis, si sois aquellos oyentes de podcast tan tajantes y elimináis la suscripción de un podcast que meta cualquier cuña publicitaria. Pues hombre, para gustos los colores, ¿no? Pero bueno, habrá gente que incluso le guste que su podcaster favorito les hable de algunos productos que les sean patrocinados, ¿no? A mí personalmente me pasa. Hay gente que me gusta que me hable de productos que están relacionados con el contenido de ese episodio, aunque ese contenido sea patrocinado o sea pagado. Pero bueno, esa es mi opinión, ya digo. Ya que es un episodio sobre mi opinión, pues ahora me gustaría conocer la vuestra. Y os espero tanto en el canal de Telegram como en la caja de comentarios de la plataforma donde estéis escuchando esto, o bien a través de mi cuenta de Twitter, @eov. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que lleven más o menos publicidad y que la inserten de una u otra forma, a mí me da igual, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.